computadora. Nuestra sesión del viernes 18 de febrero del 2022 y nuestro tema de hoy es exactamente al revés de lo que hemos venido viendo. Hemos prestado atención ya durante varias sesiones a lo que es la revolución a escala global. Y en esta ocasión vamos a empezar a desarrollar el tema de qué es la contrarrevolución. Porque aquí aplica necesariamente aquel famoso dicho, aquella frase lapidaria de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Y el que no junta, desparrama. Así que vamos a reunirnos todos intencionalmente en torno al concepto de somos un grupo contrarrevolucionario. Cuando nos digan fifís, anticuados, conservadores, todos los insultos que el bulto de Palacio suele lanzar contra nosotros, la mejor respuesta que le podemos dar es sí y qué. Sí soy contrarrevolucionario. Sí soy anticuatrote. Sí soy anticuado, en el sentido de que lo antiguo nunca pasa de moda, porque lo antiguo es perenne. ¿Y qué cosa más antigua que el hágase de nuestro Padre Dios cuando decidió por su divina voluntad libérrima hacer la creación, el cosmos? Así que no por ser antiguos somos en el sentido despectivo anticuado. ¿Y qué tan antigua es la postura contrarrevolucionaria? Bueno, pues es tan antigua, fíjense muy bien, como el momento en el cual Dios Padre le promete a Adán y a Eva, recién caídos en pecado, les promete un redentor. Y adherirse a la promesa de la redención es justamente lo que nos va a hacer contrarrevolucionarios. Porque la revolución, como ya lo he explicado en sesiones anteriores, y fiel a mi teoría de la repetición para aprender, recordemos entonces que después del demonio, después de Luzbel, los siguientes revolucionarios, en el sentido que lo hemos planteado el término en todas estas sesiones, pues fueron Eva y Adán, en ese orden. Y muchísimos descendientes suyos, para los cuales hasta la fecha el verdadero Mesías Redentor no es Jesucristo, sino es un guerrero poderosísimo, un conquistador, un hombre bello, sabio, inteligente, atractivo y seductor, que los católicos que conocemos el asunto lo denominamos con el nombre del anticristo. Y es justamente la doctrina del anticristo la doctrina más revolucionaria posible, porque pretende con su postura, y lo logró en el caso de Adán y Eva y de las huestes angélicas que él arrastró a la revolución contra el orden creado por Yahvé, contra Dios Padre, a una rebeldía que a la fecha dura y que en el caso de Luzbel y de los ángeles caídos se prolongará por el resto de la eternidad. Porque ese fue su pecado, querer ser rebeldes para siempre, sin posibilidad de retorno a la obediencia. En cambio, en el caso de Adán y Eva, fueron revolucionarios arrepentidos, porque de inmediato se dieron cuenta pues de que estaban desnudos y de que no se valían ya a sí mismos, que habían perdido la inmortalidad, habían perdido la impasibilidad, habían perdido la sabiduría y la agilidad, los dones preternaturales que los hacían vivir en el Edén. Porque más que un lugar, el Edén era una forma de vida. Así que el primer contrarrevolucionario
es el mensaje al cual se adhieren Adán y Eva y muchísimos de sus descendientes, de yo te daré un redentor que será vencido, al cual la mujer, es decir, la Virgen, aplastará su cabeza con su calcañar, con su talón. Esa promesa es justamente la promesa más contrarrevolucionaria posible. El estar seguros de que el triunfo final de los que somos contrarrevolucionarios está garantizado, porque la derrota de Satanás y sus huestes también está garantizada. Lo que no está garantizado, obviamente, es nuestro destino individual. De ahí la enorme importancia que tiene, entonces, el declararnos contrarrevolucionarios de modo intencional, abierto, contundente, claro, aunque las huestes luciferinas que hoy encabezan personajes como Gilberto Lozano o Manuel Andrés López Obrador se enfurezcan y pretendan seguir calumniando y atacándonos. La primera pregunta que voy a contestar, voy a hacer algunas preguntas, pero en forma de retórica, incluso para contestarlas yo mismo. El autor de este formidable libro en el cual baso esta sesión, al igual que algunas sesiones pasadas, es el libro de Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira, un pensador universal de nacionalidad portuguesa, insuperable en sus planteamientos. Así que los he hecho míos porque en el área de su competencia no vamos a encontrar a nadie tan brillante, erudito, culto y elocuente al plantearnos qué nos conviene, y no solo qué nos conviene, sino en cierta forma qué nos obliga a hacer frente a ese hecho cósmico, frente a esa gigantesca rebelión en la cual consistió el pecado de Luzbel y el pecado de Adán y Eva. La primera pregunta que nos hace en su libro es, ¿y todo católico debe ser contrarrevolucionario? Y la contestación es un sí rotundo. En la medida en la que el católico es profeta, sacerdote y rey, en la medida en la cual el católico verdadero es un apóstol de Cristo, es un contrarrevolucionario. Que se le perforen las orejas a toda la casta revolucionaria de este país, que ha tenido a México aplastado bajo la bota de la tiranía revolucionaria, con pequeños intervalos de libertad desde 1824. Más específicamente, desde la abdicación de don Agustín de Iturbide y el asalto al Congreso de México por las huestes masónicas revolucionarias. Tenemos varias modalidades de lo que debe ser el contrarrevolucionario católico. Claro, la contrarrevolución, como lo vamos a ver, no necesariamente está comprendida bajo la bandera del catolicismo de manera explícita. Puede ser de manera implícita. Y esto nos lleva a las diversas modalidades de las formas en las cuales nos toca, nos conviene vivir una vida enfocada a la contrarrevolución. El primer tipo contrarrevolucionario que nos plantea don Plinio en su libro Revolución y Contrarrevolución es lo que él llama el contrarrevolucionario implícito. Para alguien que tal vez no pudiera comprender del todo la palabra implícito, implícito es lo contrario de explícito. ¿Sí? Explícito es cuando no necesita explicación porque es demasiado evidente.
E implícito significa que sin una explicación verbal, en el fondo de las cosas está lo que palpita, aun cuando no se haya explicitado. Esto nos lleva a explicar entonces que una persona contrarrevolucionaria, en esta primera modalidad de contrarrevolución implícita, puede serlo, y por así decirlo inconscientemente, una hermana de la caridad en un hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque su acción directa tiene en vista la cura de los cuerpos, pero sobre todo el bien de las almas. Ella, esta monjita de la caridad, puede ejercer su acción sin hablar de revolución ni contrarrevolución. Es más, puede tener una ignorancia absoluta de los términos revolución y contrarrevolución, pero de manera implícita ella ejerce una acción sin hablar de estos dos términos y probablemente sin siquiera conocerlos. Puede inclusive vivir en condiciones tan especiales que ignore el fenómeno de revolución y contrarrevolución de modo absoluto. Sin embargo, en la medida en la que realmente esta monjita o este fraile o este activista, aun cuando probablemente no sea explícitamente católico, se dedique al bien de las almas, estará obligado a combatir indirectamente, desde luego, la revolución. Y de esta manera, implícitamente, a hacer la contrarrevolución. Muchos de ustedes, no digo nosotros, porque sí algo caracteriza mi vida, probablemente desde la adolescencia y tal vez desde antes, debido a la familia en la cual nací, abuelo fundador de la guerra cristera en el ala civil y jefe número 1, padre fundador del partido católico más fuerte que en México haya existido, la Unión Nacional Sinarquista. Pues desde muy pequeño fui un contrarrevolucionario, al grado de que algunos de los pleitos, incluso a moquetes, que tuve que sostener en la secundaria, pues nacían de este tipo de discusiones. Nunca, afortunadamente, con mis maestros, que eran todos contrarrevolucionarios, pero sí contra algunos alumnos que eran hijos de jerarcas del PRI. Y cuando a mí me oían hablar mal del PRI, pues se enfurecían, y alguna vez me tocó por ahí una solemne pamba, ¿sí? Así que yo no soy un contrarrevolucionario implícito, lo soy de modo explícito. Esto me ha cerrado muchas puertas, ya hablaremos más adelante de eso, pero vale la pena vivir combatiendo. A los contrarrevolucionarios implícitos también se les cierran puertas. Es muy dramático, por ejemplo, ver que en España ya está prohibido de modo constitucional, de modo penal, el rezar por las personas que van a abortar para que desistan del aborto en las clínicas, en los abortorios de toda España. Ya es un delito pararse frente a un abortorio, hincarse en el suelo, como lo hacen las activistas católicas, que son contrarrevolucionarias implícitas, porque no saben contra qué clase de monstruo están luchando. Ellas creen que es nada más una cuestión legaloide, pero no tienen idea del leviatán, el monstruo contra el cual se están enfrentando. Así que este es el primer tipo de contrarrevolucionario, el que está luchando contra la revolución sin ni siquiera saber que existe. Así que es muy probable que muchos de ustedes puedan clasificarse en este primer grupo. Pero mi intención al explicar este tema, sin salirnos del tema de la revolución y particularmente en este mes de febrero, en el cual el día 5 se celebró
el peor aniversario de la peor maldición que haya podido caer sobre nuestro país, que es la Constitución masónica y atea que hoy nos rige, y luego el olvido del verdadero significado de los colores de nuestra bandera, que se celebrará el día 24. Ya hablaremos de eso en sesión próxima. Tenemos un segundo tipo de contrarrevolucionario, y es la modernidad de una explicitación contrarrevolucionaria. Si estamos aquí hablando entonces de un contrarrevolucionario, pero que lo es de modo explícito. En una época como la nuestra, nos dice don Plinio Correa de Oliveira, toda ella inmersa en el fenómeno revolución y contrarrevolución, nos parece condición de una sana modernidad conocer a fondo la revolución y tomar ante ella la actitud perspicaz y enérgica que las circunstancias lo requieren. Así creemos que es sumamente deseable que todo apostolado actual, siempre que fuera el caso, tenga una intención y un tono explícitamente contrarrevolucionario. A mí me costó este tono explícitamente contrarrevolucionario el haber sido expulsado por Gilberto Lozano, por haberme declarado pro vida, pro familia, anti-gay, en el sentido pragmático, anti-LGTBI, anti-matrimonio igualitario, de modo explícito. Y a pesar de que yo era el representante en frena de las relaciones o de los asuntos de carácter religioso, pues al expresar mi religiosidad de modo explícito, este señor, este psicópata, que aparentemente lucha contra el narcosistema, pero que lo único que hace es hacer el caldo gordo, pues me expulsó. No importa que tengamos tropiezos, no importa que el mundo nos desconozca, no importa que se nos cierren las puertas de grandes empresas, como me ha sucedido a mí, por declararnos a favor de la vida y en contra de todo aquello que atenta contra el orden natural. Vale la pena porque lo que nos estamos jugando, pues es la vida eterna, es el alma. Así entonces creemos sumamente deseable, es una invitación para todos ustedes, que todo apostolado actual tenga pues una intención y un tono explícitamente contrarrevolucionario. En otros términos, juzgamos que el apóstol realmente moderno, no posmoderno. Por moderno aquí me refiero a actual. Cualquiera que sea el campo en el que se dedique, las profesiones y las actividades de los participantes de este grupo son múltiples y de alguna manera puedo decir que todo México está representado con ustedes dignamente. Sea cual sea el campo al que se dedique, aumentará muchísimo la eficacia de su trabajo apostólico si supiere discernir por sí mismo lo que es revolución y lo que no lo es, y marcar como corresponde con un cuño contrarrevolucionario todo cuanto hicieres. Y aquí me refiero a cada uno de ustedes, a Lucila Peña, a Jorge Luis, a José Carmelo, a Adrián Santiago, a Sara, a Juan Carlos, a Ricardo, y sería pues ya inútil repetir los 65 nombres de los que estamos aquí. Explícitamente contrarrevolucionario en todo cuanto ustedes hicieren. Es el sello verdadero del moderno, del católico moderno, que está actualizado en lo que acontece en el planeta. Ser católico y no ser un contrarrevolucionario es un absurdo, kafkiano. Entendiendo por kafkiano aquello que de suyo es inexplicablemente paradójico y absurdo y contradictorio.
Así que entonces en este párrafo anterior hablé de ser un contrarrevolucionario moderno, pero hay otro contrarrevolucionario todavía más poderoso, y es el que vamos a denominar el contrarrevolucionario explícito, ya no el contrarrevolucionario moderno o actual, sino el contrarrevolucionario explícito. Vamos a profundizar en este aspecto, en este tipo de contrarrevolución que también a todos nos conviene en cuanto hijos de Dios y herederos de su reino. El contrarrevolucionario explícito, nos dice Plinio Correa de Oliveira, nadie negará que sea lícito que ciertas personas tomen como propia la tarea de desarrollar en los medios católicos y no católicos un apostolado específicamente contrarrevolucionario. Esto lo harán proclamando la existencia de la revolución, describiendo su espíritu. Y les toca a ustedes proclamar la existencia de la revolución. ¡Ey, miren, aquí está la revolución! Describir su espíritu, su método, sus doctrinas e incitar a todos las personas a su alcance a adoptar, pues, una actitud contrarrevolucionaria. Haciéndolo, estarán poniendo sus actividades al servicio de un apostolado tan natural y tan meritorio, y por cierto, más profundo, cuanto el que se especializan en la lucha contra otros adversarios de la Iglesia, como serían el espiritismo y el protestantismo. Repito el concepto porque tal vez no lo supe explicar muy bien. El ser explícitamente contrarrevolucionario en el campo de su especialidad, proclamando, denunciando los errores de la revolución y proclamando los aciertos de la contrarrevolución, es más meritorio que aquellos que luchan contra otros adversarios de la Iglesia, como lo son el espiritismo y el protestantismo y, por ejemplo, el New Age. ¿Sí? Ejercer influencia, sostengo, ejercer influencia en los variados medios católicos o no católicos, prensa, radio, cine, televisión, pasquines, boletines parroquiales, periódicos de corta circulación en una determinada zona. Acabo de enumerar diversas posibilidades. A fin de alertar con todo esto a los espíritus contra los males del protestantismo, por ejemplo, es ciertamente legítimo, pero es más necesario una acción antiprotestante inteligente y eficaz, considerando que el protestantismo es una de las formas atenuadas, disfrazadas, aparentemente amigables de la revolución. Así que análogo procedimiento debemos tener los católicos que nos entreguemos al apostolado de la contrarrevolución. Invadir los medios hasta donde nos sea posible. Ahora tenemos lo que probablemente cuando se escribió este libro no había, las redes sociales. Atrévanse a subir frases, pensamientos enunciados contrarrevolucionarios. Atrévanse a denunciar la cultura de la muerte. Atrévanse a proclamar el amor a la vida y el derecho del no nato a continuar su vida de modo natural hasta su muerte natural. Atrévanse a hacerlo y entonces estarán peleando una buena batalla dentro del contrarrevolucionario explícito. En este aspecto no puede haber excesos, ¿sí? No puede haber un exceso de celo. ¿Por qué? Porque en el amor no hay excesos. En el heroísmo no hay excesos. En la determinación por luchar por el bien, la verdad, la belleza y la unidad, en el sentido cristiano, en el sentido de yo soy el bien, el camino, la verdad, en ese sentido
nunca cometeremos un exceso. Nada más una pequeña advertencia. A veces me dicen, ¿por qué peleas tan enojado? Y contesto, no, no estoy enojado, estoy indignado, que es muy diferente. Tan indignado como cuando Cristo arroja a latigazos del templo, en donde los mercaderes lo habían invadido para hacer de aquel lugar sagrado una cueva de ladrones. Y Cristo, no enojado, indignadísimo, los arroja y les tira sus mercancías al suelo, incluso como lo describen todos los evangelistas. Esta santa cólera, esta santa indignación tiene que acompañarnos, pero no contra la persona. Por eso contra la persona no se vale dirigir insultos, como los que el bulto de Palacio hace todos los días. Se vale dirigir descripciones de su comportamiento, ya sean pues simbólicos, como este que inventó don Ángel Verdugo, al llamarle el bulto, haciendo alusión a aquella famosa película de alguien que despierta de un estado de coma décadas después y se considera viviendo décadas antes de lo que en realidad vivía y por eso lo llamó así. Eso yo no lo considero un insulto, lo considero un lenguaje anecdótico muy descriptivo de lo que realmente caracteriza a ese personaje. Bien, sin ira, pero con indignación. Con respeto irrestricto a la persona, aunque sea un comunista, aunque sea un revolucionario, aunque sea un Fidel Castro Ruz, un Che Guevara, un Lenin, un Mao, sin odio a la persona, pero con absoluto rechazo a sus acciones, a sus palabras. Por eso, bueno, les platico a una persona de alto nivel en España, un filósofo español, está siendo pasado por las horcas, prácticamente lo están ahorcando de los medios en España, porque se le ocurrió decir, ¿sí?, en los medios españoles, en un canal de televisión donde fue entrevistado, que el catecismo de la Iglesia de manera explícita habla de que la homosexualidad activa es un pecado mortal. Pues ya le costó la cátedra en la universidad en donde él se ganaba la vida, ya le costó que todos los medios le cerraran la puerta, pero como él dice, bien vale luchar esta pelea por el motivo por la cual la peleo y de la forma con la cual la estoy haciendo. Si no, pues seremos juzgados por el juez supremo como cobardes, como mediocres, como timoratos, en donde pues dijimos más vale aquí corrió que aquí murió. El católico no puede incurrir en esa actitud de correr en vez de pelear. La cuarta forma a la cual se refiere don Plinio Correa sobre la acción contrarrevolucionaria es aquella acción contrarrevolucionaria que no constituye en sí misma un apostolado como católico, pero que es muy necesaria en ciertos ámbitos de la vida del mundo posmoderno. Hay contrarrevolucionarios que no hacen apostolado en sentido estricto o se dedican a la lucha en ciertos campos, como el de la acción específicamente cívico-partidista, loable, admirable, aplaudible, o se ocupan de combatir a la revolución por medio de iniciativas económicas, favoreciendo el libre mercado, favoreciendo el comercio internacional, ¿sí? Por cierto, una noticia que me había afligido mucho y que terminó de manera feliz fue la suspensión de la exportación de aguacate michoacano a los Estados Unidos, y lo pongo como ejemplo de una acción contrarrevolucionaria de personas que en la Secretaría de Gobernación
de esas personas que dejó ahí mi hermano Carlos en manos intermedios, lograron desatar esa restricción que había impuesto el gobierno de Biden y nuevamente hoy ya nuevamente el aguacate se exporta a los Estados Unidos, pero tomen en cuenta, por ejemplo, que en el Super Bowl, ¿sí?, el 90% del aguacate que se consumió fue mexicano. Estamos hablando de docenas de millones de dólares. Esto es una acción contrarrevolucionaria, que no es un apostolado, pero es un ejemplo formidable de cómo una acción no apostólica, no católica estrictamente, pero que favorece actividades que implícitamente implican libertad, derechos humanos, libre tránsito, libre comercio, generación de riqueza, que es una de las principales herencias que nos deja el cristianismo desde la Edad Media, porque fueron justamente los cristianos, los reyes que se iban convirtiendo al cristianismo, los que generaron riqueza, los que generaron estabilidad nacional e internacional. Le debemos tanto a la Iglesia en aspectos estrictamente financieros, estrictamente económicos y estrictamente intelectuales, que puedo decir como un formidable ejemplo de esto, que todas las universidades europeas fueron fundadas por la Iglesia o por personajes ligados de una manera directa o indirecta a la vida eclesiástica. Así que esta es la acción contrarrevolucionaria que no constituye propiamente un apostolado y que para muchos de nosotros pues va a ser menos complicada, menos costosa, menos peligrosa que si lo hacemos de manera explícita. En otros ámbitos en donde sí se requiere una acción católica de manera explícita. Tenemos otra forma de contrarrevolución. Perdón. Esta otra forma de contrarrevolución es lo que propiamente recibe el nombre de acción católica. Si empleamos la palabra acción católica en el sentido legítimo que le dio el Papa San Pío XII, es decir, el conjunto de asociaciones que bajo la dirección de la jerarquía colaboran con el apostolado de esta, de la Iglesia, de la jerarquía, la contrarrevolución en sus aspectos religiosos y morales es, a nuestro modo de ver, parte importantísima del programa de una acción católica sanamente moderna. Las agrupaciones que bajo la égida, bajo el amparo, bajo la conducción de la jerarquía, se pueden llamar con este nombre, acción católica. La acción contrarrevolucionaria puede ser hecha naturalmente por una sola persona o por la conjugación a título privado de varias, y con la debida aprobación eclesiástica puede hasta culminar en la formación de una asociación religiosa especialmente destinada a la lucha contra la revolución. En este aspecto espero no tardarme mucho tiempo, probablemente antes de que termine el primer semestre de este año, en platicarles mis planes al respecto, muy bien pensados, ya madurados, sobre esta forma de lucha a la cual invitaré a todos mis alumnos. Es obvio, pues, que la acción contrarrevolucionaria en el terreno estrictamente partidista o económico no forma parte de los fines de la acción católica, pero no se contraponen. Aquí tenemos al empresario y acá tenemos al líder católico, y ambos de modo confluente van a desarrollar una acción contrarrevolucionaria sin invadir uno el campo del otro, pero también sin pelearse entre sí, porque finalmente ambos tenemos una causa común: detener o cuando menos decrementar la corrosiva acción revolucionaria donde quiera que ésta se encuentre.
en la escuela, en la salud pública, en las finanzas, en la educación, en la religión, en las noticias y en todas partes donde nos podamos mover. Bien, luego tenemos otro ámbito que es la contrarrevolución de los no católicos. ¿Sí? Hay personas que no son de modo explícito católicos. Pueden ser hinduistas, pueden ser, no sé, budistas, de alguna creencia oriental, y sin embargo ser contrarrevolucionarios. ¿Sí? En el pueblo ruso, por ejemplo, en donde durante tantas décadas, más de 70 años, la población fue contraeducada, fue dirigida de una manera sistémica y sistemática a la creencia de que Dios no existe, a la creencia de la no inmortalidad del alma humana, a la creencia de la totalidad del poder del Estado ruso comunista. Aún allí, y sobre todo en Rusia, vamos a encontrar contrarrevolucionarios no católicos. Probablemente el mejor ejemplo de esto es Vladimir Putin. Independientemente de sus errores en el ámbito personal, de lo que muchos de sus deturpadores, de sus críticos, hablan de su negra historia del pasado, hoy podemos decir que el jerarca ruso es un contrarrevolucionario no católico. Pero lo es. ¿Por qué? Porque está en contra de todo aquello que promueve la revolución. La revolución promueve el aborto, Putin lo combate. La revolución promueve la no vida, promueve los no derechos del nonato, él los promueve. La contrarrevolución proclama el matrimonio igualitario, Putin lo prohíbe en toda Rusia, no en términos del ejercicio particular de alguna pareja que ande por ahí, sino en la modalidad de no hacer proselitismo. En pocas palabras, Vladimir Putin y su poliduró y muchísimos millones de rusos que lo colocaron donde está, son contrarrevolucionarios no católicos. Y obviamente los revolucionarios que están de este lado del Atlántico, y me refiero particularmente a los Estados Unidos, y me refiero específicamente a Joe Biden, un sedicente católico, pero que es el prototipo de revolucionario contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio, contra el nonato, pues es enemigo mortal de Vladimir Putin. ¿Qué suceda a escala internacional entre un probable choque entre ambos superpotentes, superpoderes o superpotencias? Pues la verdad es que como no soy profeta, ni tengo el don de la visión del futuro, pues no lo puedo saber. Pero evidentemente ese choque sería de proporciones apocalípticas y que Dios nos agarre confesados. ¿Puede la contrarrevolución aceptar la cooperación de los no católicos? Claro que sí. Podemos hablar de contrarrevolucionarios protestantes, musulmanes, hindúes, chinos, japoneses, sí, aunque la respuesta precisa de ser matizada. Fuera de la iglesia no existe una auténtica contrarrevolución en el sentido estricto del término, pero podemos admitir que, por ejemplo, determinados protestantes o musulmanes se encuentren en el estado de alma de quien comienza a percibir toda la malicia de la revolución y a tomar posición contra ella. De personas así es de esperar que lleguen a oponerse a la revolución barreras a veces muy importantes. Si estas barreras se corresponden con la gracia de Dios, podrían volverse católicos excelentes y por lo tanto contrarrevolucionarios eficientes. Mientras no lo fueren, en todo caso,
crean obstáculos en alguna medida importantes contra la revolución y pueden incluso hacerla retroceder, cuando menos en sus países. ¿Sí? En el sentido pleno y verdadero de la palabra, ellos no son contrarrevolucionarios, pero se puede y hasta se debe aprovechar su cooperación, con el cuidado que, según las directrices de la Iglesia, tal cooperación exige. Particularmente deben ser tomados en cuenta por los católicos los peligros inherentes a las asociaciones interconfesionales, según sabiamente lo advirtió San Pío X. En efecto, sin hablar de otros puntos, son incontestablemente graves los peligros que, por causa de asociaciones de esta especie, los nuestros, los católicos, exponen o con certeza pueden exponer, sea la integridad de su fe, sea la justa obediencia a las leyes y preceptos de la Iglesia Católica. Esto lo declara San Pío X en su poderosa encíclica llamada Singulari Quadam, del 24 de septiembre de 1912. Así que con mucho cuidado, desde luego, con muchísima precaución, con muchísimo estado de alerta de conciencia, puede el católico asociarse con personas de otros credos, de otras latitudes, de otras formas de vida, pero tomando en cuenta que no estamos exentos nunca de la obediencia, de seguir realmente en conciencia los dictados de nuestra fe. Bien, pues estas son las diversas formas de vivir la contrarrevolución. Algunas palabras más, ¿sí? Vamos a buscarlas para cerrar nuestro tema de exposición del día de hoy. En un mundo que se viene transformando continua y aceleradamente, podemos permanecer neutros en la lucha entre la revolución y la contrarrevolución. La respuesta es absolutamente negativa. No podemos permanecer neutrales. ¿Por qué? Pues porque se están multiplicando en todos los continentes los maléficos efectos de la revolución. Y hasta estos momentos se puede decir que la revolución nos va ganando a los católicos. Observen a su alrededor cómo hay un espíritu crítico tan pobre, y cuando el católico es combatido por el no católico o por el católico resfriado o por el protestante acerca de nuestras convicciones esenciales, díganme si no es verdad que muchas veces solemos carecer del argumento contundente para podernos declarar contrarrevolucionarios y salir bien librados en el intento. Así que exhorto a todo mi grupo en este programa de historia, exhorto a todo el grupo a leer, a estudiar de manera muy asidua, muy frecuente, muy tenaz, el libro de Revolución y Contrarrevolución, porque es una arma absolutamente indispensable para poder salir adelante de un reto tan tremendo como nunca lo hemos tenido. Ya la Iglesia salió triunfante en el siglo XVI con la Revolución Protestante, en los siglos posteriores con el humanismo ateo, con el Renacimiento hedonista y sensual. Salió adelante de la Revolución Francesa, a pesar de la masacre en la Vendée y de 4 millones de asesinados durante los 3 años del terror. Salió adelante de la Segunda Revolución Francesa con Napoleón III. Salió adelante en este siglo XX, en el siglo pasado, el siglo XX, del comunismo. Y ahora el principal adversario pues se llama el postmodernismo. El Open Mind, y uno de los principales adversarios es el New Age
y todas las corrientes que pretenden suplantar la doctrina católica apostólica romana con un psicologismo en donde aparentemente, pero es falso, todas las respuestas a las grandes inquietudes humanas los tiene la psicología. Bien, algo que es muy importante entender, y con esto termino, es la infiltración. La infiltración de personas comunistas, la infiltración de personas cobardes, la infiltración de agentes destructivos en la Iglesia Católica. Es indispensable registrar que tal infiltración constituye un peligro supremo para el mundo, especialmente en cuanto es llevada a cabo en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues esta no solo es una especie, no solo no es una especie entre tantas iglesias, sino que es la única iglesia viva y verdadera del Dios vivo y verdadero. Y es la única esposa mística de nuestro Señor Jesucristo, la cual no está para las otras iglesias como un brillante mayor y las otras como capillitas o brillantes menores. No. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana es única, es el único brillante verdadero en relación a los congéneres, todos ellos hechos de vidrio, hechos de cristal, mientras que nuestra iglesia es de diamante. Así que no nos dejemos engatusar, porque el proceso revolucionario más que nunca está vigente en la educación que reciben tus hijos, en la escuela mal llamada laica, que en realidad es escuela atea, y en los libros de texto que en próximas sesiones analizaremos como parte de cómo podemos desnudar la oleada de mentiras que con relación a estos temas hoy aprenden nuestros hijos, probablemente desde el kinder hasta la universidad. Bien, pues con eso terminamos nuestra exposición del día de hoy para dar, como siempre, paso a sus preguntas, comentarios, participaciones y demás cosas con las que nos quieran enriquecer. Adelante, por favor. Soy todo oídos. ¿Quién quiere comenzar? Alfredo, Isaac Villa primero. Isaac, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, la verdad es que estoy sorprendido. No puedo asimilar todavía de que Lenin sea contrarrevolucionario. ¿Quién? Eso quisiera un poquito más entenderlo. ¿De que quién sea contrarrevolucionario? Lenin. No, no, no. Lo cité entre los revolucionarios. Ah, ok. Con Sí, razón, yo no lo puedo. No estoy seguro de no haberme equivocado. Lenin es uno de los grandes revolucionarios. Sí. De ninguna manera contrarrevolucionario. Él está a la par de Stalin, de Mao, del Che Guevara, de Castro Ruz, de Maduro, etcétera. Si no está un poquito más arriba, ¿no? Bueno, sí, probablemente en términos jerárquicos más arriba, pero a lo mejor fue un error, un lapsus mío. Voy a revisar la grabación para ver si el lapsus brutus fue mío o si fue una confusión tuya, porque él odiaba con un odio luciferino a la iglesia y al ser humano y a la ética y a la religión en todas sus manifestaciones. ¿Sí? Sí, todos sus escritos lo comprueban. Sí. Bien, Gracias. por ahí teníamos otra manita levantada. ¿Quién fue? Adelante. Adelante, Ricardo. Aquí yo siento que la primera contrarrevolución que tenemos que hacer es al interior nuestro, porque ya cuando uno se pone a analizar seriamente su pensamiento, al menos yo estoy hablando en primera persona, cuando yo me puse a analizar mi pensamiento y mi filosofía, etcétera, etcétera,
me he encontrado con que tengo contaminaciones. Y tengo algunas contaminaciones fuertes que yo mismo no me había dado cuenta. Y eso, pues, al final de cuentas, termina determinando tus acciones. Entonces, la primer gran contrarrevolución que tenemos que hacer es al interior nuestro. No detenernos ahí, ni apasguatarnos, ni quedarnos contemplando el interior. Pero primero tenemos que revisarnos el interior nuestro. Formidable aportación, Ricardo, muchas gracias. Creo que omití ese enfoque tan importante y te agradezco mucho esa especie de llamada de atención sobre este ámbito absolutamente indispensable y primordial. Muy bien. Pues gracias, Richard. ¿Quién más quiere, como siempre, preguntar, participar, aportar? Adelante. Tenemos a Jesús Casas. Adelante, Jesús. Muy bien, qué gusto escucharte. Hola. Bueno, para mí esto me abre un poco más la conciencia de ver más amplio lo que está pasando a nuestro alrededor y a poder trabajar en nivel familiar, en nivel parroquial, de comunitario, y pues ahí va, ahí tiene que ir escalando uno de a poco. Pero esto es un llamado a seguir luchando en contra de la revolución. Exactamente. Y lo más, perdón, no sé qué está pasando. A ver ahí. Estaba escuchando. A ver, Ricardo, ¿tú sabes que se oye eco? ¿Tiene más de un equipo prendido? A ver, voy a apagar. Solo apague la bocina de uno de ellos. Digo, micrófono. A ver, ahí ya no se escucha. No, pues sí se escucha. A ver, yo voy a apagar mi micrófono y Jesús, solamente prende tu micrófono cuando hables. Okay. A ver, voy a silenciar a todos. Ahí se escucha eco, ya no, ¿verdad? Pero sí me escuchan. Lili, sí me están escuchando. Ah, muy bien. Bueno, ya se resolvió el asunto. Pero me fue la onda. ¿En qué estábamos? A ver, reconéctame, Ricardo. Se me barrió. Estaba hablando con Jesús Casas. Que Jesús vuelva a hacer su pregunta. Adelante, Jesús. Oh, no lo escuchaba, doctor. Tenía una bocina y la estaba apagando a ver para que no se escuchara mal. Ajá, no, ya se escucha bien. Ok. Oh, pues sí, le decía que esto nos abre más la conciencia a cosas que en realidad yo en mi persona no sabía, que no las conocía. Y me invita a ser contrarrevolucionario a mi nivel y ir escalando a niveles más altos cada día. Formidable. Valió la pena exponer esto. Claro que sí. Jesús, apaga tu micrófono. Muy bien. Lili, por favor, adelante, enciende tu micrófono y participa. Sí. Buenas tardes, profesor. Hola. Buenas noches y al grupo en general, a todos. Mucho gusto saludarte, Lili. Igualmente, profesor, muy amable. Mire, pienso que una forma de ser contrarrevolucionario, aunque sea poniendo un granito de arena, es participar en las marchas pro vida, participar en las marchas por la paz, o por algún gobernante que a lo mejor uno no está de acuerdo y se hace una marcha y participar. Por otro lado, también buscar canales como periódicos, medios de comunicación
que son contrarrevolucionarios. Por ejemplo, existe uno que es el TFP, que es Tradición, Familia y Propiedad, y precisamente fue fundado por Plinio Correa de Oliveira en Brasil, y ya tiene sus sedes en otras partes. Por ejemplo, yo estoy suscrita y me llega de Estados Unidos ahí lo que hacen, que es una maravilla, lo que hacen en las universidades y cómo defienden el rosario y cómo defienden la fe católica. Eso es una forma que también podemos nosotros prepararnos para hacerlo. Hay periódicos también, hay personas que también ellos por medio de la televisión, no la abierta, sino por internet, nos abren los ojos de la realidad de lo que está sucediendo, porque hay una confusión ahorita, que el demonio es una de las cosas principales que hace, confundirlo todo para que la gente no se dé cuenta. Y esas personas nos van orientando de la realidad, también escucharlas. Y nosotros, de lo que vayamos aprendiendo, de lo que vayamos viendo con esas personas y en esos programas, irlo comentando. Yo lo comento con mis hijos, con mis nietas, lo mando a amistades, cosas buenas que vienen para que las personas pues poco a poco vayan abriendo los ojos. Pero fue muy interesante todo lo que nos dijo. No sé si eso es ser contrarrevolucionario Totalmente, nos explícito. acabas de dar, nos diste un excelente ejemplo de lo que es una acción contrarrevolucionaria muy específica, muy concreta. Bueno, Quedó grabada, qué bueno, así que pues todos los que pudiéramos tener actividades similares a las que tú acabas de explicarnos, sería una obligación hacerlo. ¿Sí? sí. Muy bien, Está- Lili. Muchísimas bueno, gracias. hay una lista de periódicos y eso yo después si quiere mando para que la Por gente favor, pueda buscar ahí. súbelo, mándamelo a mi chat personal Sí, o al grupo al que sí, tengas acceso y difundámoslo lo más posible. así es, profesor. Bueno, Magnífico. gracias. Gracias. Tenemos a Alejandro Familiar y luego a Leonardo. Y luego a Rosa. Enciende tu micrófono, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues creo que diste en un clavo muy ardiente, Juan Bosco, ¿no? Hoy. Aguardiente. Y me gustó mucho la sencillez del término contrarrevolucionario. Sin embargo, creo que tenemos que estar conscientes de que asumir ese término, que es el indispensable o algo muy similar, si no es que ese, si hubiera uno mejor no lo sé, pero eso me parece estupendo. Tenemos que darnos cuenta que tendríamos que ir contra un tren gigantesco que se ha ido construyendo gradualmente a lo largo de los años. Yo me acuerdo de niño, pues el decir izquierda sonaba mal, ser izquierdista era mal visto en mi conciencia por la gente de lo que yo escuchaba, lo que sea, ¿no? La izquierda era mal vista. Y eso, con el paso de las décadas, se invirtió absolutamente. Entonces la izquierda... Ahora la derecha está mal vista. Exacto. Ahorita ser derechista es como ser básicamente, pues como antes decía, un retrógrado revisionista, o no sé, términos. Pero todo esto tiene que ver mucho con este manejo del lenguaje, ¿no? Que se nos ha hecho sufrir. Y entonces, mucha de la gente que también borda sobre estas temáticas es de que la izquierda ha asumido el control de la narrativa, ¿no? Y del lenguaje, y todo lo han pintado como muy bien se los pones, el demonio es el más hábil engañador. Entonces, todo lo que es tolerancia, todo lo que es padre, todo eso, tiene que ser del lado de esta visión, ¿no? La tolerancia, pero ya a la hora que veo uno en la realidad el horror que se esconde de esto, y ya que lo ves delante de ti, entonces es cuando ya es más difícil reaccionar, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que mucho es estar muy conscientes de esa cuestión. Ahorita todo lo que si no eres revolucionario se fue construyendo en la música, en la literatura, en las escuelas, en las universidades. Lo revolucionario se volvió lo máximo, ¿no? Porque también ahí como dice, las medias verdades, el demonio es el más hábil manejador de eso. Entonces, se toman de los aspectos negativos de la realidad cotidiana y que se les
dice que solamente una revolución los puede mejorar, pero no nos estamos dando que la revolución que ellos plantean, y ese término, nos está entregando en manos de agendas muy feas y muy, muy dañinas para la persona y para la sociedad, ¿no? Y en el tema de salir, por ejemplo, en este pensador católico americano que he mencionado, Taylor Marshall, él dice que hay que conquistar el espacio público. Así es. Por ejemplo, nosotros vemos que las iglesias, pues, o sea, antes había cruces, figuras, mil momentos que son los que hacen bonitas las ciudades realmente antiguas, y que es lo que la gente viaja mayormente muchas veces cuando hacen turismo y todo, a ver todo ese gran riqueza de expresión urbana incluso, ¿no? Pero eso se ha ido retrayendo. Y todo ha sido muy, muy, muy terrible, porque la misma cultura, la arquitectura, ha ido desnudando todo, no hay símbolos, nada. Se elogia la estructura, ya no hay nada humano, todo es funcionalismo, minimalismo, y no hay espacio para la expresión del alma, ¿no? Entonces, habría que ver de qué forma innovativa, creativa, contemporánea, pudiera recuperarse ese espacio público, ¿no? De alguna forma, alguna presencia real, que no les dé miedo ahorita poner algún símbolo cristiano, ya sea una cruz, una figura, no sé qué pueda ser un monumento. Y en cambio pues, nos quitan a Colón, o nos quitan, o sea, están tirando todo, y en Estados Unidos lo derriban. En México, ¿no? En Michoacán están tirando todo. Ya está aquí en México también, entonces. Sí, claro, acaban de tirar la semana pasada la estatua de un gran fraile civilizador del estado de Michoacán, y la tiraron los purépechas con la idea morenista de que fue un prototipo de explotación, cuando en realidad lo que hizo este fraile pues fue civilizarlos, ponerlos en pueblos, quitarles la antropofagia, el afán guerrero, porque eran particularmente bravos los purépechas, enseñarles a arar la tierra, a producir el campo, y todo eso fue execrado por el partido Morena, y utilizaron a los purépechas enojados para comenzar a destruir monumentos en Michoacán, uno de los estados en donde más se nota todavía la influencia de las diversas órdenes que los civilizaron. Sí, y por ejemplo, también tenemos que ser muy inteligentes, pensarlo de una manera muy madura, porque la misma iglesia ha sucumbido mucho a ciertas trampas que han tenido una vigencia enorme, como la teología de la liberación. También se quiso hermanar el marxismo. La liberación es revolucionaria. Exacto. Y ahí se llevó entre las patas a grandes cantidades de católicos. A millones, a millones. Incurrieron en temas muy, muy graves, ¿no? Sí. Muy bien, excelente, Alejandro. Gracias. Quiero más lo último, les quiero decir, Dimos. si algún día, a ver si te lo puedo enviar, Juan Bosco, no sé si ya te lo envié. Yo acabo de quedarme de espaldas, vi un video que dice, no vayan a Disney World, ¿no? Es un enclave de toda la cuestión homosexual, pero a la N, ¿no? Ya la teología de género, ¿no? La ideología de género. El desfile así por las calles de Disney, pero cientos de gentes haciendo el desfile central, que yo cuando me ha tocado estar ahí son los personajes de la fantasía. Aquí ya son todos los LGTB. En todas sus perversidades variadísimas. Y toda la gente estúpidamente aplaudiendo como si estuviera pasando por ahí Peter Pan, ¿no? Exactamente, esa es la revolución. Esa es la revolución. Es un monstruo, pero qué bueno que se hable claramente como tú lo has hecho, y así tenemos que encontrar formas de retomar la narrativa a nuestro favor. Muy bien. Tenemos a Leonardo Gutiérrez, luego a Rosa y luego a Oliva. Adelante, Leonardo, cuéntanos. Bueno, básicamente quería yo comentar algunos aspectos que me han parecido muy relevantes. Bien. En el libro de El yugo liberal en México.
quiero yo recomendarlo ampliamente. Ya he visto 2 partes, estoy entrando a la tercera parte y en la que acabo de ver, se ha dedicado a explicar cómo los liberales han desconocido toda la cultura colonial, han desconocido toda la formación de ese México antes de que llegara la independencia. Sí, La mal llamada independencia fue la entrega de la Nueva España, la entrega de México al círculo, pues, a la de los anglósfera, a la anglósfera. a la anglósfera. Sí. Entonces, no se puede hablar de que esa independencia, pues, fue de México, porque fue una desvinculación de España y una ser atrapados por la anglósfera. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que, bueno, ya sabemos por qué lo hacen? O sea, los gobiernos que tenemos están en contra de la iglesia, eso es su punto fundamental, que los hace, pues, revolucionarios, y en contra, pues, de México. ¿Y cómo es posible que, pues, nos gobiernen gente anticatólica, gobierne a los católicos? Esa parte me cayó, pero perfectísima, porque yo ya lo tenía meditando. Y el autor del Yugo, que es Alfonso Navarro, lo dice muy claramente, o sea, está muy bien fundamentado. Entonces, quiero yo, pues, hacer énfasis en eso, o sea, ¿cómo es posible que, pues, desconozcan la cultura mexicana y cómo pueden hacer ver que México existe a partir de la Reforma o a partir de la independencia? O sea, están desconociendo de una manera, pues, además irracional, pero que la gente se lo trague es realmente, Lo pues, imperdonable. Sí. lo imperdonable. Muy bien, Entonces, pues mándanos por favor, ponle en el chat en el que estés tu recomendación de lectura para que todos la tengamos a la mano. sí, y también otra cosa que quería comentar. Insiste mucho en defender el catolicismo. O sea, esto está en la línea de ese libro que me pareció increíble, ¿Por qué soy católico? Y lo seguiré siendo, porque es otro de los caballitos de batalla que ha tenido el gobierno americano introduciendo aquí el protestantismo. Entonces, es muy recomendable que todo mundo leamos ¿Por qué soy católico? Porque Magnífico. da argumentos muy contundentes. Así es. Leonardo, Gracias, ¿es un muchas video o gracias es un por tu libro? participación, Leonardo. Excelente. Leonardo, perdón, ¿es libro o video lo que comentó Leonardo? Es un libro. El libro yo lo subí, lo estuve enviando a los que estaban al corriente de sus pagos en la primera semana de febrero. Estuve enviando el libro de por qué soy católico y por qué lo seguiré siendo. No, Todavía ese sí, pero el yugo reabro liberal. la oferta a los que todavía puedan pagar su mes de febrero en los próximos días. Se los haré llegar sin ningún costo. ¿Por qué soy católico y por qué lo seguiré siendo? ¿Sí? Y respecto a lo del yugo liberal, ya no lo encontré en la curia, pero parece ser que lo está manejando Amazon. Se puede pedir por Amazon. Busquemos Y también todos en Amazon. Muy bien. en la librería del sótano. Allí Excelente. también lo pueden encontrar. Muy bien, Leonardo. Entonces, muchísimas gracias por tu excelente y al aportación. contrario. Gracias, gracias. Rosa, por favor, adelante. Prende tu micrófono. Y luego Oliva y luego José Carmelo. Adelante, Rosita. Gracias, doctor. Doctor, por ejemplo, bueno, nosotros somos aprendices
y nos vamos guiando con lo que usted nos enseña, más aparte también, por ejemplo, como Ricardo y etcétera, que son, creo que tienen un poco más o mucho más preparación que nosotros. Por ejemplo, nosotros desde ahí, desde este grupo que somos, doctor, no podemos hacer, bueno, no sé, una especie como de lluvia de ideas, como para que nosotros vayamos siguiendo el caminito de lo que tenemos que ir haciendo de acuerdo a lo que estamos viendo, no sé, como que algo que nos ayude ya como para que ya nos soltemos y nosotros podamos pues ya hacer nuestro trabajo en forma individual. Lo vamos a hacer, está contemplado en el programa que pasemos a la acción, para lo cual próximamente vamos a tener algunas sesiones de estrategia que se van a llamar ¿y qué puedo yo hacer? ¿Sí? ¿Y qué propongo a otros hacer? ¿Sí? Está contemplado y qué bueno que lo digas para que en el momento que lo planteemos nadie se sorprenda, ¿ok? Muy bien, gracias Rosita. Tenemos a Oliva y a José Carmelo. Adelante, Oliva. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Pues yo solamente quiero comentar que pues nosotros todos los que estamos en esta clase somos unos revolucionarios. No, contrarrevolucionarios. Contrarrevolucionarios. Aguas con los términos. Sí, perdón. Nomás estaba revisando que estábamos en la misma página. y la cosa es de que esa contrarrevolución que tenemos en nuestro ADN lo hemos adquirido en el bautizo. Entonces, cuando hemos recibido el bautizo, nosotros tenemos la gracia santificante para rechazar todo lo malo. Y no solamente aquí con la clase que nos está dando usted, que es magnífica, pero nosotros venimos de personas, de grandes líderes revolucionarios dentro de nuestros no, de grandes líderes contrarrevolucionarios. Oliva, te voy a machacar hasta que te aprendas el término. Sí, no le hace, gracias, de todas maneras. Pero tenemos estos grandes personas que nos han sucedido y que ellos nos han enseñado ese camino, como por ejemplo tenemos a la gran Santa Catalina de Siena, que ella ahí cuando está viendo todo lo malo que está sucediendo en la iglesia, ella con esa humildad, con esa sencillez, con todo el poder de una mujer humilde, se enfrenta a la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que usted con todas estas enseñanzas que nos está transmitiendo es como para que nosotros salgamos a hacer esa contrarrevolución. ¿Lo dije bien? Ahora sí. Y muy bien. No necesitaste hacer las 50 planas de las 50 líneas de yo soy contrarrevolucionario. No, ya aprendí. A la tercera va la vencida. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestro DN. Entonces, así como están dando diferentes sugerencias que hagamos, ya sea incluso hasta repartir tarjetitas, que seamos bien creativos. En una campaña de votación se mandan folletos, se bombardea, se hace de todo para lograr un objetivo. Nosotros vamos por un objetivo mucho más grande. Muy bien. Magnífico. Yo hice una acción contrarrevolucionaria el pasado martes que me entrevistó una periodista de la revista Siempre. Busquen su revista Siempre en la red y ahí van a aparecer, ahí van a ver un artículo que una periodista honesta me permitió publicar acerca del perfil de personalidad del Bulto de Palacio. Es una acción contrarrevolucionaria en una revista de amplia circulación nacional y que además pues es reconocidamente antisistema, ¿no? Muy bien, gracias Oliva. Tenemos a José Carmelo y a Guadalupe. Adelante, José Carmelo. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Yo le quería participar un poquito de mi testimonio en esos actos contrarrevolucionarios. Estoy
todo empieza en la familia con algunos problemas con el hijo mayor, mucho conocimiento que le transmiten afuera de la casa y unos padres tibios en la fe. El primer acto contrarrevolucionario es buscar la verdad y, por consecuencia, comprometerse a ella. Magnífico, Ya de ahí, magnífico. sí, ya de ahí todos los actos tienen que ser consecuentemente contrarrevolucionarios. Conocer, aprender, investigar, buscar la verdad, qué es lo que está pasando y sucediendo. Y de ahí, esos actos contrarrevolucionarios que ahora les puedo poner nombre con claridad, como lo estuvo comentando en la plática, son tratar hacer el esfuerzo mayor posible esfuerzo de no dejar pasar el momento de hacer alguna corrección, hacer alguna aclaración. Aunque la persona no te conozca, no sepas quién es, aunque creas que lo que vas a hacer no tiene Popularidad. popularidad o efecto en otra persona, Hazlo. hazlo, sí, hazlo. Que si toda la familia te va a voltear a ver y vas a hacer, hazlo. A mí me ha sucedido eso. Lo he visto en mi familia por parte de mi mamá, por parte de mi papá. He tenido ataques fuertes, pero la corrección ahí está. Ahí está, y si ellos lo quieren aceptar, adelante. Si no lo quieren aceptar, adelante. Pero lo más importante para mí es que yo siempre lo tengo de esa manera pensado y con esa intención, es que yo soy instrumento de Dios para transmitir lo que Él es, que es la verdad. Entonces, exactamente. De ahí en fuera, no importa qué suceda, no importa qué pase. Al principio era un temor que me invadía, se sentía ese temor como corría en todo mi cuerpo. Y por ahí tuvimos un testimonio de, creo que se llama Dani, cómo nos platicaba ella que después de 2 años en una de las sesiones de los miércoles, ella pudo dar respuesta y con claridad, precisión, contundencia a comentarios de una persona cercana a ella. Sí. ¿Verdad? Entonces, es eso, cuando uno se compromete con la verdad, cuando uno acepta el proceso de conversión, es darle para adelante siempre. Es el primer acto contrarrevolucionario. Es el primer acto contrarrevolucionario y siempre nos vamos a empezar a encontrar a gente como las que estamos en este grupo, que pareciera que no están, que pareciera que uno está solo. No, tenemos una gran y maravillosa compañía. Exacto, ese es el primer engaño, ¿no? De Satanás en hacernos creer que estamos solos. Sí. Y tal vez por esa razón, por ahí lo platicaba alguien que no recuerdo, de mucha gente que he escuchado, es el primer acto de hacernos sentir solos. Sí. Pero cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a expresar esta verdad que conocemos, descubrimos que no lo estamos. Descubrimos que no lo estamos y empezamos a tener esa red esa red social, por decirlo de alguna manera, que nos puede ayudar, tal vez no con la intención de cambiar el mundo, porque solamente Dios sabe para dónde pero nos va sí a llevar, nuestro entorno. Pero sí nuestro entorno. Sí, nuestro entorno. Pues formidable tu participación, José Carmelo, muchas gracias. Y quiero agradecer a Leonardo Gutiérrez, que no se cansa de poner en la pantalla la portada de una de las principales reinas contrarrevolucionarias de la historia, la casi santa ya Isabel la Católica, Isabel de Castilla, a la cual pues se le puede adjudicar la maternidad de este continente en el sentido espiritual. Bien, tenemos a Guadalupe y a Miriam y a Glo. Adelante, Guadalupe. Buenas noches.
Pues Hola. sí, sí, hola, buenas noches. Pues sí, ciertamente esa es una de las cosas que yo quería comentar, lo que usted acaba de decir de la ya casi santa, ya casi beata Reina Isabel. Sí. Ya está en manos del Papa Francisco su beatificación, ya está un milagro comprobado de una curación de cáncer de un sacerdote. Ajá. Por ahí en el chat envié el enlace de Así Sí, Prensa, por ahí la está información, Lupita, muchas gracias. el reportaje. Ese es por un lado. Por otro lado, pues la contrarrevolución a la que pues estamos llamados, pues pienso que ciertamente, como dijo el ingeniero Ricardo, tenemos que empezarla por nosotros mismos. A menos yo por mi parte, yo me siento súper ignorante, súper ignorante de la historia de mi país, de la historia pues sí, de la historia de mi país, de la historia, bueno, hasta la familiar. Vamos, yo por años me enorgullecí de que mi abuelo fue revolucionario, de que él fue militar y de que él fue coronel y de que era amiguísimo del general Cárdenas. Qué horror. Con las clases que hemos tenido, poco a poco me he ido bajando ese orgullo que me enardecía y que ahora digo, qué vergüenza, por Qué Dios, ¿de dónde barbaridad. vengo? Sí, qué bien. Sí, sí. Y No, ahora pues con esto digo, felicidades, pues, Lupita, felicidades. no, pues Aplauso gracias. estrepitoso. Muy bien. Gracias. Pero Gracias. digo en serio, o sea, tenemos que, esa contrarrevolución ciertamente tienen que empezar por nosotros estudiando. Pero aquí el problema, yo creo que con el que nos vamos a topar principalmente es de que mucho material con el que nos vamos a topar está viciado, está totalmente contaminado. Es un poco difícil encontrar buen material. Simplemente con las estatuas que derribaron acá en Michoacán, ciertamente, dicen los encabezados de algunos de los principales periódicos, por ejemplo, La Voz de Michoacán, dice, derribaron estatuas porque decía, fíjese, dice, derribaron estatuas del tamaño real que mostraban al sacerdote, al fray Antonio de San Miguel, Sí. ordenándole a 2 purépechas a cortar un bloque de piedra y a cargar el material en su espalda. Yo no sé si el escultor eso fue lo que quiso representar, yo desconozco qué representaba exactamente Es muy eso. sencillo lo que representa. Todas las grandes catedrales de la tierra, las grandes basílicas, los grandes templos, fueron construidos bajo dirección española o latina o católica y con mano de obra, pues de los siervos, de los empleados, de los trabajadores, pero no de esclavos. Claro, En el mundo católico nunca hubo esclavitud. Y mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace en 1948, Isabel la Católica se adelantó 5 siglos, porque ella declaró eso en 1490 y tantos, u 80 y tantos, al tomar el trono de España. Y después ratificó que los indígenas de todo el mundo nuevo descubierto eran seres humanos contra la creencia protestante de que eran bestias, literalmente. Así que es muy importante entender los símbolos y esa estatua derribada es el símbolo de la revolución aplastando a la iglesia y su magnífica obra en México y en todo el planeta. Ciertamente al rato falta que tiren a don Vasco de Quiroga. Oh, imagínate, ya eso sería una mentada de madre y de padre directa, ¿no? Ciertamente, pues gracias a don Vasco existen tanto Claro. Por ejemplo, Santa Clara, desde el oficio de trabajar el cobre es gracias a don Vasco de Quiroga. Así es. Por ejemplo, o sea, pero en cada pueblo, por ejemplo, donde hacen las guitarras, don Vasco fue el que fundó muchísimos oficios en ciertos pueblos. Por ejemplo, enseñaba a los antiguos a ocupar la madera, pero no la de los árboles buenos, sino a ocupar la madera de los árboles enfermos. O sea, les enseñó a cada pueblo a explotar de manera diferente los recursos naturales, pero sin hacerse la competencia entre un pueblo y otro, sino cada uno hacer algo diferente. Formidable aportación, Lupita. Muy bien. Viva Sí, Michoacán. una intervención, si me permites, Juan Bosco, por favor. Rapidísimo, porque ya nos quedan 3 minutos. Sí, una nota bibliográfica. Yo hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, leí Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira, pero no sé si alguien lo pueda poner
al alcance o si siga editándose ese libro, que No, es... no creo que se esté editando, pero el libro ya lo he subido varias veces a las redes. Ay, pero no me ha tocado verlo, entonces... Te lo mando, voy a- Leonardo. Nomás mándame un recordatorio a mi chat personal para que no se me pase enviártelo mañana. Sí, y lo que me hiciste favor de reportar de Isabel la Católica es un libro reciente de Nemesio Rodríguez Lois y habla precisamente sobre su beatificación. Este también es de Minos. Voy a poner los datos para que todo mundo lo pueda ver. Muy bien. Tenemos a Miriam, la última participante de la noche. ¿Qué pasó, Miriam? Hola, buenas noches. Bueno, yo poder escuchar poquito, bueno, todas sus participaciones y un poquito del final de la clase porque pues llego del trabajo. Mañana escucharé, si Dios quiere, la clase grabada. Correcto. Pero sí lo que quiero destacar es cuando habló de que el psicologismo es que nos hace creer que tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Y Sí. yo lo noto, por ejemplo, que en una escuela nos piden que tomemos un curso para sanar a nuestra figura materna y nuestra figura paterna, pero es una terapia holística. Entonces, es una terapia holística y yo me he negado a participar en esas terapias. Haces bien, es revolucionaria, es atea y es fallida. No sirve para nada, te lo garantizo. Sí, y pues para mí es puro oscurantismo que nos quieren meter a los maestros. Y por más que la coordinadora diga, no, pero es que tienen que participar todos los maestros y para eso nos pagan. Y pues yo nomás me hago de la vista gorda y no me presento a esa terapia. Magnífico, haces muy bien el negarte. Esa negativa tuya es un acto contrarrevolucionario muy aplaudible. Bravo, Miriam. Y también considero que es también parte de mi derecho, o sea, si yo tengo mis creencias religiosas, no me pueden imponer unas creencias religiosas holísticas en contra de mi fe católica. Excelente. Y también, bueno, yo siento que he vivido una contrarrevolución desde que estuve en la Universidad de Teatro, porque cuando yo estuve en la Universidad de Teatro, me enfrenté a muchas obras de teatro que teníamos que presentar, que eran sacrílegas tal cual e irreverentes. Y yo siempre estuve contracorriente y nunca quise participar en esas puestas en escena. Y pues al final tuve que dejar la carrera en quinto semestre porque el ambiente sacrílego irreverente de la carrera era absurdo, sí, terrible. claro. Pues muy Era bien, muy Miriam, pesado. felicidades por esa decisión. Y también quería decir que una aportación que yo hago contrarrevolucionaria desde mi puesto como docente es de que a los chicos les he enseñado, yo como docente de artes en secundaria, a que conozcan el arte gótico y el arte románico. A pesar de que ni a mí, que yo estudié la licenciatura en pintura, me enseñaron el arte románico ni el arte gótico, pero yo con mi asesor de tesis de la maestría descubrí que existe eso y se me hizo muy interesante y se me hizo excelente manera de evangelizar a mis alumnos que conozcan en qué consiste ese periodo del arte que fue pues todo en la Edad Media y tan importante y que Formidable. todavía Excelente acción contrarrevolucionaria. Miriam, mis respetos y mis congratulaciones. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Fue un placer una vez más estar con ustedes. Les Gracias. recuerdo el libro de ¿Por qué soy católico? Y otros muchos, los seguiré enviando a los que por favor todavía hagan brillar su cuota de febrero en este bolsillo tan disminuido por las circunstancias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes con los que les toque ese día. Sean felices, buenas noches y hasta la vista. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Felicidades. Saludos, buenas noches. Gracias.